culminado una semana llena de bendiciones, en donde la presencia del Eterno esté cada vez más con nosotros. En estos tiempos, muchas personas que conocemos están delicadas de salud. Entonces también los invito a ustedes allí que en sus oraciones estemos orando por todos nosotros y también por todos los hijos del Eterno en cualquier parte del mundo donde se encuentren. Y vamos a cerrar nuestros ojos, aunque la hermana Liz ya había orado. Pedimos que los micrófonos estén cerrados, que estés pendiente, que esté tu micrófono cerrado. Lo mismo la cámara. Cerremos allí nuestros ojos. Padre Señor, te damos gracias en esta noche, Padre. Queremos un espíritu de quietud ahora mismo en cada uno de nosotros donde nos encontremos, Señor. Ábrenos el entendimiento, Padre. Danos el discernimiento y conocimiento y sabiduría para entender cada día más de tu palabra. Hoy yo voy a hablar en mi fuerza, Señor, y te pido que sea tu Ruaj HaKodesh hablando a través de mí, Señor. Cúbrenos con tu sangre preciosa ahora mismo, Señor. Te lo pedimos por misericordia. A cada uno de los que estamos presentes, a nuestras familias, a nuestros hijos, a nuestros seres queridos, Padre, a nuestros hermanos de la fe, aquellos que están pasando dificultades por llevar el Evangelio. Te pedimos, Señor, que lo levantes, que les dé las fuerzas, Padre, para continuar esa tarea hasta el momento en que tú lo determines, Señor. Eres bienvenido a este lugar. Nos sentamos como los apóstoles los hacían, al pie del Maestro, Señor. Para ti sea la gloria y la honra, en el santísimo nombre de tu Hijo amado, Yahshua HaMashiach. Amén y amén. Bueno, venimos en una serie de enseñanzas, como les decía, y no me cansaré porque cada día es eso. Nos estamos equipando para crecer en el conocimiento, en sabiduría, en saber hablar, en el manejar el carácter, en todas las cosas que hemos venido tratando en estos tiempos, inclusive de conocimiento acerca de la Escritura. Hoy vamos a tocar un tema muy importante y es la sutileza con que Satanás entra a nuestras mentes y a nuestros hogares. Pero no lo vamos a ver desde la perspectiva de guerra espiritual ni nada de eso. Lo vamos a ver desde la perspectiva del discernimiento y del conocimiento. Porque es que de nada sirve a veces entrar en una lucha espiritual, guerrear y sacar demonios y batallar, si nosotros no tenemos el conocimiento y si no estamos caminando en la obediencia. Lo que vamos a hacer es lo contrario, que nos aporreen más. Entonces, para prepararnos en todo esto, vamos a mirarlo desde la otra perspectiva, como les estaba diciendo. En Génesis 3:1, el Señor menciona allí en su palabra. Vamos a ir todos allí a Génesis 3:1. Y dice así la palabra del Eterno. La serpiente era más astuta que todos los animales del campo que Elohim el Señor había hecho. Así que le preguntó a la mujer, ¿es verdad que Elohim les dijo que no comieran de ningún árbol del jardín? Las Escrituras nos advierten que hay un enemigo en medio de nosotros. Y ese enemigo nos susurra muy sutilmente al oído. Él nunca viene en choque. El enemigo siempre susurra muy suavemente y de manera muy sutil en nuestros oídos. Entonces, nosotros sabemos que el enemigo tiene tropas cuya agenda es de engañarnos y buscar estrategias. Pero en esta noche vamos a hablar de una de las estrategias y de lo que se desprende de esa estrategia del enemigo. El enemigo quiere hacernos creer
de que somos dioses de nuestra propia vida. Ese es el fin de él de atraparnos, porque es que desde ahí se desprende todo lo demás. Él quiere hacernos creer que somos dioses de nuestras propias vidas. Y el hecho que nosotros neguemos la existencia de que existe el enemigo y de que tiene estrategias, pues ya nos está engañando, ¿no? Porque el Mesías y las Escrituras muy bien hablan de él. Y vemos que en Apocalipsis cuál es su fin. Entonces, el hecho de que digamos no existe o no hay estrategias, pues ya nos está engañando por ese simple hecho. Mire, el apóstol Pablo estaba al tanto del daño que se estaba haciendo en la iglesia allí a nuestros hermanos de Corintio. ¿Y por qué se estaba haciendo daño? Por causa de las enseñanzas no acordes a las sagradas escrituras. Es decir, en ese tiempo el Antiguo Testamento, porque pues no había más. Entonces escribe una carta a los Corintios en donde les dice que, ojo, no toleren otro evangelio que no sea el que está escrito en las Escrituras, el diseñado por el Eterno, el que el Mesías recordó y enseñó, unas veces de forma directa y otras formas a veces en parábolas. Porque resulta que los creyentes estaban pensando que en ese tiempo, que las enseñanzas que estaban dando, aunque no eran acordes con el Tanakh, con lo que había enseñado Mesías, pues no era peligroso. Y sentían demasiado seguros de sí mismos de que su fe era fuerte y que no caerían. O sea, se basaban que tenían una fe fuerte y aunque las enseñanzas no eran acordes a las Escrituras, no les parecía peligroso. Entonces miren lo que dice el apóstol en 2 Corintios 11:3. En uno de sus apartes, cuando se dirige allí a los Corintios, y en 2 Corintios 11:3 el Señor les dice lo siguiente, y me gustaría que todos lo tuvieran, porque hay palabras muy claves. Y dice así, dice el apóstol, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Java, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a nuestro Mesías Yahshua. Fíjese que le está diciendo, yo encontré en otra versión que dice, no dice nuestros sentidos, sino nuestra mente sea de alguna mente extraviada de la sincera fidelidad. ¿Por qué? Porque Satanás se había metido allí, haciéndole creer que, como eran dioses de su propia vida, no estaban en riesgo respecto a las enseñanzas y creían tener una fe firme, pero no se daban cuenta que sutilmente Satanás se estaba metiendo en la iglesia de los Corintios. ¿En dónde? En la mente. En cambiar el evangelio por otro que no era el que estaba enseñando el Mesías. ¿Sí ve de qué manera tan sutil? Entonces, aquí hay algo importante y es que el poder de la sujeción y la implementación de la duda, que es lo que estábamos hablando en el versículo, puede llevarnos a pensar de que somos dueños de nuestra propia vida. Y el enemigo habrá logrado lo que más quiere, que no dependamos del Eterno. Porque somos propios de nuestra propia vida, somos dioses de nuestra propia vida. Y ahí el enemigo lo logró.
Entonces fíjese que la estrategia que utiliza el enemigo es negar y cegar a la persona para impedir que vea la verdad. Eso es lo que hace el enemigo. Nos ciega para que no veamos la verdad. Y es un esfuerzo constante que él está haciendo. ¿Saben con qué finalidad? Para destruir el llamado espiritual que Elohim tiene en nuestras vidas. ¿Se imagina? ¡Qué sutileza! Y utiliza a los mismos líderes de las congregaciones. Y entonces las enseñanzas no van acorde a las escrituras. Y el enemigo nos mete en: tú eres el Dios, tú eres el dueño de tu propia vida. Nos ciega de la verdad de la escritura. Y con únicamente la finalidad de destruir cualquier llamado espiritual que Elohim tiene sobre la vida de cada uno de nosotros. Porque es que el Señor tiene un llamado para cada uno de nosotros. Fíjese que el enemigo es tan sutil que no entra en choque, como les decía. No nos pone a pelear, digamos, nosotros mismos. No nos pone a pelear con nosotros mismos. Nos lleva despacito, pasito a pasito, con estrategias hasta lograr conseguir lo que les digo. Y cuando el enemigo se filtra en eso, en esa estrategia tan sutil que es cegarnos de la verdad, apartarnos del llamado espiritual que tenemos, porque ahí es cuando nos hace creer que yo soy Dios de mi propia vida, que yo soy el dueño de mi propia vida y no necesito del Eterno. Fíjese que el enemigo lo que hace ahí, y vamos a mirar 4 aspectos que hace él. El primero es que nos mete el razonamiento, nos trae consigo la duda. ¿Será verdad? ¿Será mentira lo que dice ahí? Porque eso es lo que quiere, cegarnos. Por medio del razonamiento nos ciega. Después de eso, primero al razonar, viene enseguida, aparece otro, que es la apatía. Somos exagerados. El Señor es muy exagerado en lo que está diciendo en su escritura, o es muy pesado. Entonces, fíjese, aparece la apatía, porque no quiere que continuemos con el llamado espiritual que Él tiene para cada uno de nosotros. Y después de eso aparece la indiferencia, y la indiferencia viene siendo el resultado de la apatía. Y sentimos de que, es muy pesado, muy complicado, muy difícil, toma tiempo. Pero ¿sabe qué es lo más triste? Que a veces la indiferencia se da por nosotros mismos, los hermanos creyentes. ¿Por qué? Porque la pelea entre los hermanos, a veces les susurramos a los oídos a los otros: no, así no es, mira que no sé qué, estoy muy fuerte. Entonces, nosotros somos instrumento a veces de cegar a los hermanos e impedirles que continúen con el llamado que tiene el Señor en la parte espiritual. Por eso yo les decía al comienzo, estamos mirando la sutileza con que Satanás entra en nuestra mente y en nuestros hogares, pero no lo estamos viendo desde una perspectiva de guerra espiritual. Lo vamos a ver desde el conocimiento y desde el discernimiento. Entonces, fíjese que nosotros mismos los hermanos, al no discernir, somos piedra de tropiezo a los otros hermanos. Y los alejamos por nuestro comportamiento, la falta de sinceridad, e inclusive a veces el aprovechamiento en las congregaciones. Y por último, lo que busca Satanás es que cuestionemos las Sagradas Escrituras. Porque es que cuando ya llegamos al punto de cuestionarlas, ahí fue el toque final
del enemigo en nuestras vidas, porque tomó nuestra mente y acaparó el conocimiento, debilitó lo que sabíamos. Porque es que cuando en las Sagradas Escrituras es donde está la mente del Eterno y lo que Él quiere, la obediencia de nosotros para Él. Entonces fíjese que ahí nace un tema, y es que nosotros no sabemos realmente qué es la gracia, qué es la salvación y qué es nacer de nuevo. Ahí es un problema que tenemos nosotros como creyentes. Porque nosotros pensamos que como creyentes obtenemos la gracia, la salvación y el nacer de nuevo simplemente con una oración. Ese es el primer paso. Pero es mucho más allá, porque definamos qué es nacer de nuevo realmente. Nacer de nuevo es que cuando yo comienzo a apartarme del pecado y trabajo para no pecar con mis acciones, con lo que miro, con lo que pienso y con mi lengua. Y camino en la obediencia del Eterno, que es su palabra. Eso sí es nacer de nuevo. Porque es que encontramos muchos que decimos, yo he nacido de nuevo, pero seguimos en las mentiras, en los engaños, seguimos en la desobediencia, seguimos razonando la palabra, seguimos en la apatía, seguimos en la indiferencia y seguimos cuestionando. Si yo estoy haciendo eso, no he nacido de nuevo. Porque cuando yo nazco, yo dije, Él es mi Señor. ¿Qué quiere decir? Que yo me someto a Él. Eso sí es nacer de nuevo. Entonces, cuando yo reconozco mis pecados y comienzo a trabajar en alejarme de ellos y comienzo a trabajar en la obediencia plasmada en las Sagradas Escrituras, esa sí es la naturaleza de un verdadero creyente. Repito, esa es la naturaleza de un verdadero creyente. Ahí yo he nacido de nuevo y ahí le he cerrado la puerta a Satanás. Fíjese que no es con el alboroto de sacar demonios, a veces ni lo es. A veces es con el conocimiento y el discernimiento que le cerramos la puerta en la cara. Entonces, de eso es nacer de nuevo. Pero desafortunadamente, muchos de nosotros hemos pasado por la escuela de congregaciones, en donde las enseñanzas son muy superficiales, en donde nos enseñaron muy mal lo que decía el término de la gracia, el término de la salvación y el término de nacer de nuevo. Nos enseñaron muy mal. Y a raíz de eso, nosotros somos muy light en esos tres términos. La sutileza del enemigo para que no avancemos es precisamente el razonamiento, la apatía, la indiferencia y el cuestionar su escritura, porque es que ahí ya no somos obedientes. Entonces, una de las obras más comunes del enemigo entre los creyentes consiste en desviarnos la verdad del evangelio. Fíjese algo importante, la táctica del enemigo no es negar el evangelio, no es negar el evangelio, sino corromper el evangelio, quitándole o añadiéndole preceptos que no son. Esa sí es la táctica del enemigo. Corromper la pureza de la palabra. Porque es que la palabra es el verbo, es el todo. Y cuando corrompemos como lo que estaba pasando en la iglesia de los Corintios, por lo cual Pablo les habla, porque tenía ese temor de que estaban enseñando evangelio que no era, y la iglesia no estaba haciendo nada, no le parecía peligrosa.
porque creían estar firmes, salvación, gracia y nacer de nuevo sin saber los conceptos que es esto. Entonces, el engaño del enemigo es desviarnos del enfoque de Elohim. Nos ciega totalmente para desviarnos del llamado espiritual que cada uno tenemos en su reino. Y fíjese que cuando nos desvía hoy en día, y como le digo que el enfoque es quitar o romper los preceptos puros del Evangelio, nos meten conceptos como la psicología, análisis de los sentimientos, sentirnos en el confort y donde nadie es mi Señor, soy yo. La meta del enemigo, yo soy el Dios de mi vida, yo soy el dueño de mi vida. Entonces, cuando conocemos la verdad de las Escrituras, hay un choque y es como cuando te cogen una tabla y te dan un tablazo en la cabeza que queda uno como aturdido. Así es, porque es que eso es lo que pretende el enemigo. Entonces fíjese que cuando aparecen esos síntomas de razonar, los síntomas que les decía de la apatía, la indiferencia, el cuestionar las sagradas escrituras para no obedecer, fíjese que le estamos abriendo, ahí sí, una puerta a todo Satanás, todo lo que tú conoces, todos los términos que ya conocemos. Tentación, mentira, somos mentirosos para justificarnos y nos engañamos nosotros mismos y creemos que engañamos al Señor. Viene la contención, que es lo que le digo, la discordia entre los mismos creyentes. Y qué mal que nos hacemos. Por eso, la perspectiva de hoy es que tenemos que discernir nosotros los que ya llevamos un tiempito en el Señor, las estrategias del enemigo. También se presenta el desánimo. Todo lo que tú conoces, inseguridades, todo eso se abre la puerta. Pero en esta noche yo vengo a hablarles no de lo que les decía, la guerra, sí es importante, pero para que usted haga una guerra espiritual, usted primero tiene que saber qué es la sabiduría, el entendimiento y el conocimiento. Usted tiene que saber qué es el discernimiento. Eso es importante. ¿Y qué es la revelación? Porque cuando yo me he apropiado de eso, ¡ay, sí puedo ir a batallar! Porque de resto me voy sin armas, donde el enemigo. Entonces, el discernimiento es la voluntad a nuestro Elohim. ¿Se dan cuenta que es el discernimiento? Cuando yo discierno, es cuando yo puedo captar la voluntad del Eterno. Pero la pregunta es, ¿cómo obtengo el discernimiento? Volvemos a lo mismo, mis hermanos. El discernimiento se obtiene con el conocimiento. Porque cuando yo tengo conocimiento de la Escritura, puedo discernir en el espíritu las estrategias del enemigo. Ahí es cuando obtengo la sabiduría espiritual que me da el Ruach HaKodesh en mi espíritu, en mi intelecto me la da, con el propósito de conocer la voluntad del Eterno. ¿Se dan cuenta una herramienta que tenemos tan grande que es el discernimiento? Entonces fíjese que con el discernimiento yo puedo filtrar y neutralizar las mentiras de este mundo
y del mundo de las tinieblas. Yo las filtro, yo las puedo captar. Yo puedo decir, no, venga, eso no es así. Eso no es del Señor. Y el Ruach actúa porque dice, no, según la escritura, mira, tal y tal, mira el comportamiento de tal persona, lo que te está diciendo no es cierto, porque mira, la escritura esto y esto no es coherente. ¿Sabe qué más hace el discernimiento? El discernimiento acalla el razonamiento, es decir, que el conocimiento atrapa para que no razonemos. Porque ya hemos captado la voluntad del Eterno y me muevo bajo la voluntad del Eterno y no doy pie al razonamiento. No doy pie a lo que estábamos diciendo, a la apatía, ni a la indiferencia, ni a cuestionar la palabra, sino me someto a la voluntad en un sentido de obediencia. Entonces mire que esa arma tan importante que tenemos que es discernir en el espíritu las estrategias de Satanás. Pero el discernimiento es sabiduría, es conocimiento de la palabra. Por eso es que cuando Mesías le respondía a Satanás, le decía, escrito está, y ahí él no podía decir absolutamente nada. Por eso es que las batallas se ganaban cuando andaban en la obediencia de la escritura, porque no estaban cegados. ¿Sí ve? Y al no estar cegados, el Eterno podía cumplir el objetivo, el llamado espiritual que tenía en su pueblo y en cada persona, en cada profeta, en cada uno de sus discípulos. Ahora, el conocimiento es la escritura, y mediante de ella, cuando la tenemos, discernimos entre el bien y el mal. Nos revela qué está bien y qué está mal. Por ejemplo, con el conocimiento, yo puedo decir, al Señor no le gusta esto. Anoche en las parejas se comenzó a estudiar el 10º mandamiento. No desear los bienes de tu prójimo, no desear la mujer de tu prójimo. Y el hermano Julián y el hermano Andrés hablaban de la mirada, de las expresiones, de las actuaciones. Entonces fíjate que inclusive o nos bombardean con tanta cosa en internet que nosotros decimos, uy, pero no sea extremista, ver esos bailes no pasa nada. ¿Cómo que no? Si eso llega aquí y la imaginación vuela y vuela, y a lo mejor cuando tú duermes hasta puedes soñar muchas cosas que no son pensamientos del Señor. Entonces, yo sí tengo un arma, que es el discernimiento, y me lo da a través de ¿qué? Del conocimiento. ¿Por qué los profetas podían discernir las cosas? ¿Saben por qué? Porque el Señor les revelaba. Entonces, cuando yo tengo el conocimiento, me da la capacidad de discernir la voluntad del Eterno. Y ahí, cuando yo discierno la capacidad del Eterno, es cuando Él me revela acontecimientos y me revela totalmente su escritura. Eso era lo que le pasaba a los profetas y a los apóstoles. El Señor les revelaba los acontecimientos porque se sometían a la voluntad del Eterno. ¿Se dan cuenta las armas tan importantes que tenemos? Entonces, la revelación es progresiva de acuerdo al conocimiento que tengamos. A medida que yo adquiero conocimiento, me revela y tengo discernimiento de las estrategias del enemigo y yo puedo ganar fácilmente la batalla. Fíjese que para eso es importante vivir en luz. Y la pregunta en esta noche es, ¿cómo hace el Eterno para que vivamos nosotros, los creyentes, aquellos que escudriñamos las escrituras en luz?
para los que escudriñan y para los que estudian, para buscar el discernimiento y la revelación. Volvemos a lo mismo, lo que dice la Escritura. El nivel más básico es reconocer mis pecados, nacer de nuevo. Pero recuerden, nacer de nuevo es reconocer y trabajar en mis pecados y ser obediente a su palabra, porque esa sí es la naturaleza de un verdadero creyente, el que ha nacido, el que tiene la salvación. Vamos a dar un tema más adelante, porque ya lo hemos aclarado acerca si la salvación se pierde o no se pierde, que no es un tema en esta noche. Pero entonces fíjese que eso es nacer de nuevo. Entonces, yo soy luz y el Señor permite que yo sea luz ante este mundo. Aquellos que escudriñamos las Escrituras, cuando yo trabajo en mis pecados, en mis falencias, comienzo una vida de obediencia a su palabra. Mire que el Salmo 18:29 dice lo siguiente. Salmo 18:29 dice lo siguiente. Tú encenderás mi lámpara. Recuerde que la lámpara es la palabra. Entonces tú encenderás la lámpara que es la palabra tuya. Yahweh mi Elohim alumbrará mis tinieblas. Es decir, que la palabra es la que alumbra en los momentos de tinieblas. Con el conocimiento. Porque el conocimiento me da el discernimiento. Y sigue, me dice, alumbra mis tinieblas. Entonces, la pregunta en esta noche es lo siguiente. Es importante adquirir conocimiento de las Escrituras para que Satanás no entre a mi mente ni entre a mi casa como Pedro por su casa. Totalmente, mis hermanos. Porque usted puede hacer una guerra espiritual y dele una semana, un día, 2 horas y horas. Pero si usted al rato está fallando en las cosas, pues volvió y se le metió. Por eso es que él dice que vuelve con fuerza más. Salió uno, pero vuelve con fuerza otros, porque él se debe de reír. Dice, pero si la lámpara no es la palabra, pues no tiene conocimiento, es presa fácil. Viene la duda, le pongo el razonamiento, le pongo la indiferencia, le pongo la apatía y que comience a cuestionar las Escrituras. ¿Te das cuenta? Por eso es que el Mesías, el enemigo no pudo con el Mesías porque le lanzaba la palabra, el conocimiento, tenía el discernimiento y ante eso no pudo hacer nada. Entonces nosotros debemos adquirir el conocimiento, discernir, entender, para que todo sea encaminado bajo la voluntad del Eterno. Mire, el enemigo, dice la Escritura, que anda como el león rugiente mirando qué presa devorar. Si él ve que usted tiene temor en las finanzas y usted es desordenado, ahí se metió. Muchas veces es eso. Si usted tiene inseguridades, ya halló una debilidad y comienza a ponerle temores. Pero si usted tiene la Escritura y usted se apropia y discierne las estrategias que quiere hacer el Satanás en contra de su vida, usted le dice, un momentico, así no es, porque escrito está, y usted lo cree desde acá, y no permite que él pase. Mire lo que dice, estamos analizando lo de Corintios, ¿no? Mire lo que dice 2 de Corintios 10, del 3 al 6. 2 de Corintios del 10 al 3, recuerdo, para los que entraron después, que se estaba llevando un evangelio diferente, estaban enseñando el Tanakh diferente como lo enseñó
el Mesías. Y la iglesia no le pareció peligroso, porque se creían que estaban firmes en la fe, salvos, habían nacido de nuevo y tenían la gracia. Entonces, en 2 Corintios 10, del 3 al 6, Pablo les escribe lo siguiente. Mire, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Eso es para el que creyente que ha nacido de nuevo. ¿Se dan cuenta qué significa nacer de nuevo? No es solo una oración, es decir, yo lo amo así. No, nacer de nuevo es trabajar en mi pecado y trabajar en una vida de obediencia. Y claro, la obediencia trae por sí la santidad. Entonces, miren lo que les decía Pablo. Aunque andamos en la carne, no militamos con la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Elohim para destrucción de fortalezas. ¿Sí ve? O sea, les está diciendo, mire, la palabra es la que discierne y destruye las fortalezas de la mente, porque le acabamos de decir que cuando usted tiene el discernimiento de la palabra, usted atrapa los pensamientos y usted no duda, no razona, no cuestiona. ¿Se dan cuenta lo que les estaba diciendo? Para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos, o sea, pensamientos, y toda altivez, miren, que se levanta contra el conocimiento de Elohim. ¿Dónde está el conocimiento de Elohim? En las Sagradas Escrituras. Mire el arma que tenemos, conocimiento. Cuando yo tengo el conocimiento, yo discierno qué está bien y qué está mal. Dice, y llevando cautivo todo pensamiento, ¿sí? De la mente, a la obediencia de Mesías Yahshua. Mire lo que Pablo les estaba diciendo. Ojo, Satanás está diciendo, cuidado con ese evangelio. No lo es. Los están cegando de la verdad. Y es peligroso. Pero la gente no lo estaba captando, los corintios. Y pensaban, pues eso no tiene nada de malo. Porque estamos firmes. Ay, ya tenemos salvación, gracia y hemos nacido de nuevo. Pero sigue diciendo, y estando prontos a castigar la desobediencia, con vuestra obediencia sea perfecta. Resumimos con esto, que tenemos un arma poderosísima contra el enemigo, pero que no la utilizamos. Más no la pasamos luchando y sudando y derribando y sacando. No, y el Señor dice, venga, tranquilos, es que es con el conocimiento. Nazcan de nuevo. No se dejen engañar. Listo, tuvimos un evangelio online, pero bendito sea el Señor que aún no estamos ciegos. Ya tenemos las gafas puestas de la verdad. Entonces, no podemos continuar siendo presa fácil del enemigo porque ya tenemos las herramientas. Tenemos que utilizarlas, mis hermanos. Tenemos que utilizarla porque el Eterno busca que nosotros tengamos una vida de paz, de alegría, de armonía, de shalom, donde no seamos presa. Porque yo les aseguro que después de lo que hizo Satanás, de tentar al Señor, y de allí, ¿cómo le respondió con la palabra? Lo dejó quieto y se fue. Dijo, no, con este no puedo. Y así es con muchos de nosotros. Con muchos de nosotros. Trata años y uno dele y dele que no, el conocimiento no, pero el Señor, pero yo creo, Señor, tú me sacas en victoria. Esto pasará. Y hoy podemos decir que estamos en victoria. Entonces, debemos adquirir el conocimiento para discernir
y para tener la revelación totalmente, mis hermanos. Porque es, muy bien lo dijo en 2 Corintios 10, 3, 6. Qué versículo, qué enseñanza que le dio Pablo a los corintios ahí. Tenemos que orar sin cesar, ya lo sabemos. Tenemos que, dice, y conoceráis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Saben que un soldado necesita de una buena fuente de información? Y nosotros necesitamos de una buena fuente de información y la tenemos, las Sagradas Escrituras. Porque bien lo dijo en 2 Timoteo 3, la Escritura es inspirada por el Eterno, es la mente de Él revelada en unas palabras a través de que utilizó unos hombres. Es útil para enseñar, rearguir, corregir, instruir en justicia, a fin de que el hombre en el Señor sea perfecto, preparados para toda buena obra, ¿sí ve? Porque la palabra nos permite mirar la voluntad del Eterno en todos los campos. Entonces, no podemos dejar que el enemigo tome ventaja en nuestros hogares. Hay que comenzar a ponerle el orden. Mire, en 1 Pedro 5, del 8 al 9, escríbelo allí. 1 Pedro 5, del 8 al 9, dice, sed sobrios y velad. Velad es orar, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien de orar. Resistidlo firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos que se van cumpliendo en vuestros hermanos será en todo el mundo. Porque es que cuando yo dejo que el enemigo tome ventaja en mi vida, en mi casa, he abierto una puerta cuando yo le digo, demasiado ocupados, no tengo tiempo. Cuando el enemigo ve que no hay reunión entre las parejas, padre e hijo y esposa, para comenzar a hablar las cosas del Señor, la comunicación entre las mismas parejas y entre los hijos. O sea, el mundo nos absorbe tanto, porque esa es la estrategia, que no hay tiempo para el diálogo. La falta de el cumplimiento del sacerdocio como tal. Porque fíjese lo que estaba pasando allí. Pablo tuvo que llamar la atención a los que estaban dirigiendo y lo que estaban enseñando a los corintios. Venga, no se dejen enseñar cosas que no son. Cuidado, les estaba diciendo. Entonces, cuando yo tengo el conocimiento, yo puedo decir, venga, eso no es verdad, eso no es así, o pregunto. ¿Se dan cuenta? Entonces, debemos guerrear en nuestros hogares. Debemos guerrear por los nuestros. Hay que gemir, mis hermanos. Hay que clavar rodilla. No podemos ser débiles, porque fíjese que el enemigo ataca, él sabe en qué momento atacar, en qué instante atacar. Y nosotros no podemos darle la puerta, tenemos que discernir, porque la palabra dice que tenemos que velar. Si yo estoy velando, ¿cómo se me va a meter? No lo dejo, no lo dejo. Fíjese que hay algo importante. Cada situación que a usted le pase, no la deje pasar por alto. Siéntese y confronte con las escrituras. Venga, esto me pasó con mi esposa, me pasó con mi hijo, me pasó en mi propia vida, me pasó en el trabajo, me pasó en el estudio. Siéntese y diga, a la luz de la palabra, ¿qué está pasando? Para que el Señor le dé el discernimiento de cómo actuar. Otra cosa importante que usted tiene que hacer es, como hemos hablado de nacer de nuevo, comience a recapitular en su vida las puertas que todavía no ha cerrado. Pídale al Señor que le muestre y comience a discernir bajo las escrituras cómo debe hacerla para que usted la cierre. Miren sus áreas emocionales, en las ataduras que hay de generación en generación.
cuando entendí todo esto, yo hice un árbol genealógico, me senté y puse a mis hijos, puse a Daniela y puse a Pipi a hacerlos. Y comenzamos a hacer el árbol y ese día nos reíamos mucho. Y yo decía, bueno, el abuelito tal cosa, su abuelito de allá, su abuelito de acá. Y comenzamos a romper y a trabajar en que eso que pasó a ellos, yo no puedo permitir que sea pecado presente en mi vida. Porque es que mire, cuando usted adquiere el conocimiento, lo que usted adquiere conocimiento hoy, lo aplica mañana. Lo de hoy, usted lo está aplicando todos los días. Entonces, tenemos que guerrear, mis hermanos, discernir bajo el conocimiento qué está pasando en mi vida, porque Él se ha metido tan sutilmente, es que es sutil. Y una vez yo les decía en una enseñanza, ese no manda la flecha así para que usted caiga así. No sabe cómo la hace, mire, comienza suavecito, 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 así, hasta que le llegó el pensamiento. Suavecito, no, pero eso no pasó nada, eso no tiene nada. ¿Se da cuenta? Él no le manda el flechazo para derribarlo a usted totalmente, porque no es su finalidad. Esa no es la finalidad. Entonces, mis hermanos, es un tiempo en que tenemos que pararnos. Es un tiempo en que usted no puede permitir que ni en su vida, ni en su casa, ni en las cosas de usted, el enemigo tenga cabida allí. Usted tiene que atrapar aquellos pensamientos, aquellas actitudes que no son de un creyente que ha nacido de nuevo, porque ahí Satanás sí que trabaja astutamente. Vamos a orar en esta noche. Le damos la bienvenida a nuestros hermanos que nos acompañan por primera vez. Bienvenidos. Los amamos en el Señor, mis hermanos. Nos estamos equipando cada día más para estar firmes, para estar en nuestra maleta del conocimiento y sacar cada herramienta cuando la necesitemos. Y lo primero, nuestra maleta es las Sagradas Escrituras. Entonces, hay que actuar, mis hermanos, en estos tiempos. No se dejen tomar ventaja. No podemos dejarnos tomar ventaja del enemigo ni de las situaciones que están sucediendo. Nosotros los podemos atrapar y podemos nosotros, porque ya tenemos esa victoria ganada en el Mesías por medio de su palabra. Él ya hizo su parte, el Mesías, y ahora Él busca guerreros esforzados y valientes que disciernan bajo el conocimiento de su palabra las estrategias que Satanás está levantando en nuestras vidas para cegarnos y para destruir cualquier llamado espiritual que el Eterno tiene para cada uno de nosotros. Que el Señor me los bendiga y cerremos nuestros ojos. Señor, gracias por esta noche, Padre. Gracias, Señor, por tu palabra, bendito Señor, porque tu palabra es viva y eficaz. Te alabamos y te glorificamos, Señor, te exaltamos. Ayúdanos, Padre, a entender qué es la gracia, qué es nacer de nuevo y cuál es ese regalo que tenemos que cuidar, Señor, que no descuidar, Padre, que es ese regalo de la salvación. En estos tiempos, Señor, ayúdanos a obtener el discernimiento para que sea revelado a través de tu palabra, Señor, tu voluntad, Señor, porque tu voluntad está plasmada allí, tu propio pensamiento para nosotros, tus hijos, está plasmado allí. Hoy levantamos, Señor, a todos ellos que están enfermos, Padre, a todos ellos que están en sus casas, en un hospital, Padre, que están enfermos, Señor. Le pedimos por misericordia que haga su voluntad en cada uno de ellos, Señor. Y levanta nuevamente
Te lo pido, Señor, a nuestros hermanos que están guerreando, exponiendo sus vidas, que han dejado absolutamente todo para llevar tu palabra, la salvación y el regalo de la vida eterna a muchos hermanos en otras partes del mundo, Señor. Oramos por nuestros hogares, oramos por los sacerdotes, oramos por las varonas, esas ayudas idóneas, por los jóvenes, por las madres, Padre. Oramos por todos nosotros, Señor, para que tu voluntad sea revelada en cada uno de nosotros. Para ti, Señor, sea la gloria y la honra en el santísimo nombre de tu Hijo amado Yahshua HaMashiach y el poder del Ruach HaKodesh. Amén. Que el Señor me los bendiga, mis hermanos. Shalom. Linda noche para todos. Bendiciones. Bendiciones. Gracias, buenas noches. Bendiciones, bendiciones. Buenas noches a todos, bendiciones. Bendiciones, bendiciones para todos. Bendiciones. Bendiciones, amén. Bendiciones, amén. Bendiciones. Bendiciones, gracias. Bendiciones para todos y amén. El Señor me los bendiga. Bendiciones para todos. Feliz noche. Bendiciones, bendiciones y feliz noche. Bendiciones.